El secretario no quiere hablar. Después cuando quiera hacer campaña nadie lo va a conocer. Van a ver que es de Lima. Bueno, queridos compatriotas, yo los he escuchado. Si yo resumiera todo lo que me han dicho en 2 palabras, yo digo es falta de respeto. Les están faltando el respeto a todos ustedes, porque sí, sería bueno saber por qué les faltan el respeto. Les falta el respeto porque el Perú no vive de la agricultura. El Perú vivió de la agricultura hasta la época de los incas. Con los españoles, el virreinato, el coloniaje y toda esta cuestión, el Perú se convirtió en minero. El Perú vive del oro, la plata, el cobre, el zinc, el molibdeno, etc. Y ustedes no están sembrando oro, no están sembrando plata, porque eso no se siembra, eso está dentro, en la mamapacha, está dentro. Entonces, eso no es mérito de nadie. Eso es lo que la naturaleza o Dios nos puso para beneficio de los peruanos. Pero yo me imagino que la naturaleza y Dios deben estar muy preocupados, porque si puso todas esas cosas, tanta riqueza en esta patria nuestra querida, ¿cómo puede ser que esta patria nuestra querida tenga también tanta pobreza? Eso es lo que no entiende, lo que no se puede comprender, porque la pobreza se origina por la mala distribución de la riqueza. Si ustedes en su familia tuvieran mucha plata, pero sus hijos viven descalzos, no tienen salud, no tienen educación, obviamente que hay una mala distribución de la riqueza, hay pobreza, porque no son buenos administradores de su plata. El Perú es un mal administrador de su plata, es un mal administrador de su oro, de su plata, de su cobre. Es un mal administrador porque el Estado está siendo asaltado. El Estado es un botín de los que pueden acceder a él. Cuando uno quiere una ley, tiene que pagarla, porque el Congreso se hace así. Las leyes cuestan. Por eso es que los pobres no tienen acceso a la ley. No porque sean pobres, sino porque no tienen plata para pagarla, porque la política se ha prostituido. Entonces, hay grupos económicos que tienen a determinados políticos comprados, que los tienen en el bolsillo, y de esa manera ellos nunca van a defender sus intereses. Nunca los van a defender. Y es por eso de que ahora estamos viendo que no hay agua en las zonas más empobrecidas del país, en las zonas de acá de Lima no hay agua. Estamos viendo como despedidos que dicen así, bueno, pues no puedo enfrentarme contra la empresa, porque la justicia no me va a beneficiar. Claro que no le va a beneficiar, porque también, por ahí también se compran las cosas. Entonces no hay justicia para los pobres. No hay justicia para la justicia. Y entonces, ¿qué queda? La gente sale a marchar, a reclamar una ley. Los que tienen la plata no necesitan salir a marchar. Yo nunca lo voy a ver a estos grandes empresarios saliendo a marchar por una ley. Ellos llaman por teléfono nomás. Así es la cosa. Entonces, yo quiero un nuevo Perú. Ya hace años alguien dijo, la tierra es para el que la trabaja. La tierra es para el que la trabaja. Y que el patrón no comerá más de su pobreza. El gobierno nacionalista, la tierra va a ser para el que la trabaja y el patrón no va a comer de la pobreza de los pobres. ¡Ollanta, presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Ollanta, presidente! ¡Ollanta, presidente! El Perú vive de la renta minera. Somos tan malos administradores que hemos renunciado a la propiedad de los recursos naturales. Por lo tanto, los recursos naturales no son del pueblo, sino son de que los extrae. Y el pueblo y el Estado solamente recibe el impuesto a la renta. ¿Pero qué produce el Perú? Fundamentalmente, ¿qué es lo que produce el Perú? El Perú lo que fundamentalmente produce no son filmadoras, no son cámaras fotográficas, no son celulares, no son autos, no son barcos, no son tractores. El Perú lo que está produciendo fundamentalmente es mano de obra barata. Muchachos que tienen que trabajar por jornales mínimos. Y hablamos entonces del salario mínimo vital, cuando debiéramos hablar del salario justo. Hace años que ya nos hemos olvidado de lo que es el salario digno.
el salario justo. Ahora, no importa aunque sea, dame el mínimo vital. ¿Mínimo para qué será? ¿Por qué se llama mínimo vital? ¿Mínimo para qué? ¿Será que para que no reclame? ¿Y vital para qué? Para que no se muera, para que no se enferme. Eso es lo que estamos reclamando ahora, el mínimo vital. ¿Por qué no reclamamos el justo, el digno, el que está a la par con la canasta básica familiar? El que está, ese salario que está acorde con los precios en el mercado. He estado en Salaberry, el jurel está a 5 soles el kilo. ¿No? ¿Cómo va a estar así? ¿Cómo puede estar así? ¿No? El azúcar a 2 soles 60 o 2 soles 80 el kilo. En la tierra azucarera, donde se produce el azúcar. Es como dicen, ¿no? En casa del herrero, cuchara o cuchillo de palo. ¿Cómo puede ser esto? Esto pasa porque no es de ustedes, pues, el azúcar. Esto pasa porque el mar no es nuestro. Porque si fuera nuestro no costaría tan caro. Si el azúcar fuera nuestro no costaría tan caro para nosotros, ¿no? Entonces hemos renunciado a los recursos naturales. Ese mar tan rico que tenemos no es nuestro. Porque si no, vayan a Salaberry. ¿Cómo vive la gente? Vayan al mercadito ese de Salaberry, tan pequeñito. Cuando ese mercado, como en toda ciudad portuaria, debía ser grande. Debía tener sus grandes almacenes donde se guardan las cargas. Un sistema aduanero moderno. Eso beneficiaría al transporte, beneficiaría el comercio, beneficiaría a las industrias, crearía pues un hospital, no ese centro médico que no tiene ni medicinas, crearía pues una universidad, porque ahí hay plata, en la pesca hay plata, tenemos el mar más rico del mundo, pero no es nuestro. Tenemos muchas cosas en el Perú que no son nuestras. Lamentablemente nos han puesto como ajenos, como que somos visitantes del Perú, no somos los dueños de la patria, porque si no, todo esto sería nuestro. Lo que yo les propongo es hacer del Perú de los peruanos, recuperar la patria para todos ustedes, para todos los peruanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que recuperar, pues. Tenemos que darle una revolución educativa a nuestros hijos. Tenemos que recuperar la dignidad de los maestros. Tenemos que apostar por los jóvenes. ¿Qué cosa es ser joven? En Virú, ¿qué es un joven exitoso? Yo quisiera saber que alguien me diga, ¿qué cosa es un joven exitoso? Envidiable. ¿Quién es el joven más envidiable de Virú? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Es mototaxista? ¿Es vendedor de anticuchos? Más o menos, ¿cuál es el perfil del joven exitoso en Virú? Trabajador de Camposol. ¿Qué cosa es ser joven exitoso en Virú? En otros países, ser joven exitoso es tener una carrera universitaria, es tener un trabajo digno y que producto de ese trabajo se compre su carro, se compre su departamento y después puedan formar familia. Y mi pregunta es, ¿qué es ser joven exitoso en Virú? Y como no hay el perfil del joven exitoso en Virú, porque los jóvenes están sobreviviendo en Virú, tienen que irse pues a Lima, tienen que irse a otros países, tienen que irse a cualquier otro sitio donde puedan tener algún futuro, alguna oportunidad, porque aquí el Estado les ha quitado la oportunidad, simplemente sobrevivir explotados y el que reclama lo despide. Entonces, ¿cuál es el futuro de Virú y cuál es el futuro del Perú en estas condiciones? Nosotros queremos crear futuro para nuestros jóvenes. Creemos que es posible construir un nuevo Perú. Para eso tenemos que dar educación y salud de calidad a nuestros hijos. Tenemos que darles una pensión no contributiva, una pensión solidaria a todos los peruanas y peruanas de la tercera edad. Tenemos que defender los derechos laborales. La jornada de 8 horas de trabajo que tanto le costó al pueblo peruano y a muchos pueblos del mundo, tiene que recuperarse y las horas extras se deben pagar. Eliminaremos las servicios que no reparten utilidades a sus trabajadores y los estafan. Daremos
tendremos agua y desagüe, no solamente al costadito de la Panamericana, nos iremos a la punta del cerro, donde haya un ciudadano, si está viviendo en esa punta de ese cerro, ahí llevaremos el agua y el desagüe, para que todos vivan como ciudadanos de primera categoría. Es decir, podemos construir un nuevo Perú, sí lo podemos construir. Alguien puede preguntar, ¿pero de dónde va a salir la plata? Plata hay. El problema es que hay gente que es ladrona. Por eso nosotros nos comprometemos a meter a la cárcel a todos los que están robando al pueblo peruano. Sí, hay crecimiento económico. Sí, pero crecimiento que no llega acá. Dicen que el Perú avanza. ¿Por dónde avanza? ¿Avanza por Virú? ¿Por acá avanza el Perú? Entonces se pasará por la Panamericana nomás, pero no se quede en Virú. Vamos a ponerle una tranquera acá en Virú para que el Perú también avance por acá. Vamos a hacer eso, porque el crecimiento económico en los últimos 7 años ha generado 50.000 millones de dólares. En los últimos 7 años, 50.000 millones de dólares. Si se hubiera quedado siquiera 1.000 millones acá en Virú, sería otra cosa. Tendríamos un Virú de primera y unos ciudadanos, unos agricultores propietarios de su tierra, porque no puede haber un agricultor que no tenga tierra. Mi compromiso es que todo agricultor en un gobierno nacionalista va a tener su parcela, va a tener su terreno con agua. Entonces, necesitamos que ese crecimiento económico llegue acá. ¿Y por qué tiene que llegar acá? Alguien me preguntará. Porque ese crecimiento económico no es el mérito de 4 o 5 grandes empresas, es el mérito de millones de peruanos que para hacer ese crecimiento económico han soportado más de 30 años sin salarios dignos, recibiendo mínimos vitales y no habiendo aumento, con el sacrificio de los trabajadores que cuando se enferman tienen que ver cómo la resuelven porque no hay plata para ir a un hospital, con trabajadores que tienen hijos que no pueden educarse porque no hay plata para la educación. Entonces ese crecimiento económico no es producto de 4 o 5, es producto de todos ustedes que han logrado eso con el sacrificio. Sin embargo, nada de eso está llegando acá. Nosotros nos comprometemos a que ese crecimiento económico, ese gran crecimiento económico de 50.000 millones de dólares en 7 años, llegue también a Virú, llegue también a Bogotá, llegue a Sabadell, llegue a Guadalupito, llegue a todos los sitios que necesitan dignidad, porque eso es lo que yo les puedo dar. Esta tarde no he venido a ofrecerles un polo, yo no he venido a ofrecerles un monumento acá, nada de eso. Yo he venido a ofrecerles una oportunidad. Yo he visto como en otros lugares, como cuando era Alférez en Puno, un candidato a la alcaldía les ofrecía a su pueblo, les daba, a su comunidad les daba una zapatilla del pie izquierdo y les decía que el otro par se lo daba después de la votación. Así son. Nosotros no venimos a ofrecer eso. Yo vengo a ofrecer trabajo, sudor, esfuerzo. Eso es lo que vengo a ofrecer. Que el Perú no lo vamos a construir una persona, ni un partido. Si todos nos juntamos, sí podemos cambiar las cosas. Eso es lo que esta tarde yo les vengo a ofrecer a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a esta tarde maravillosa. ¡Que viva Perú! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú, carajo! Muchas gracias a todos. ¡Presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Ollanta, presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Ollanta, presidente! Acá lo tienen ustedes, el comandante, futuro presidente del Perú, como cualquier ser humano, un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre que se va a entregar a partir del 28 de julio de 2011 en Palacio Nacional a trabajar por todos los mineros, ha prometido tierra para todos los mineros, agua para todos los mineros, salario justo para los trabajadores del Camposol, salario justo para los trabajadores del campo. Por eso, a partir del 28 de julio de 2011, cuando el comandante Ollanta Humala esté entrando al Palacio de Gobierno, entraremos todos unidos de la mano para decir: nunca más llegará un corrupto al Palacio de Gobierno, nunca más llegará uno que dice que la plata de la sola.